Ya está ahí en pantalla. Sí, la están observando. Ah, correcto. Claro que sí. Pues la intención de esta pequeña charla, porque digo, es pequeña y en una hora no alcanzaríamos a ver toda la profundidad que requiere la implementación correcta de un análisis de riesgos, pero yo voy a tratar de darles en este corto tiempo los puntos más importantes en los que tenemos que enfocarnos. ¿Sí? Lo que tenemos que tener claro que es que la cadena de suministro es uno de los procesos más importantes que estamos teniendo para el éxito de cualquier empresa, ¿no? Que se dedique a la fabricación, a la manufactura, a la transportación, de todos los elementos que participan en la cadena de suministro. Ustedes saben, las agencias aduanales son de vital importancia para los procesos de importación y exportación. Y son un elemento vital porque él maneja toda la información que un exportador tiene que reportar ante las autoridades de aduanas, tanto de nuestro país como de cualquier otro. ¿Sí? Aquí está ilustrada una cadena de suministro donde vemos las fábricas, ¿sí? Y cómo sale el producto de esa fábrica a un transportador normalmente local, ¿no? Y cómo van pasando por las diversas etapas de lo que significa la cadena de suministro. Hay el caso de transportes multimodales, ¿no? Donde de lo que es el transporte carretero, luego la mercancía pues va a cambiar a viajar en tren y luego probablemente hasta pudiera cambiar a viajar en barco. Y entonces ahí está simulando una cadena de suministro de ese tipo, donde si nos damos cuenta y si reflexionamos, o sea, son muchos los elementos que participan en el éxito de una entrega del producto en las condiciones, en el tiempo, sobre todo también en los costos que tiene la logística. Uno de los elementos claves de una correcta clasificación de riesgos es que manejemos un lenguaje y un marco común, porque es de ahí donde vienen a generarse luego muchos de los problemas, donde no manejamos el mismo lenguaje y no nos entendemos, ¿sí? O creemos que estamos entendiendo a la contraparte y estamos interpretando de una forma distinta el requerimiento que tengo que cumplir. El otro elemento clave es que tengamos controles formales, o sea, todo debe de estar documentado. Y tener una clara asignación de responsabilidades, dar a cada quien la tarea que le corresponde. Y yo diría que hay otro elemento que a veces lo perdemos de vista. Cuando yo le entrego una responsabilidad a alguno de mis colaboradores o a alguien que forma parte de la organización de la empresa, esta va a ser efectiva siempre y cuando yo también le dé la autoridad. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Pero en muchas ocasiones ocurre que el personal que está encargado de la seguridad de la cadena de suministro toma una decisión en la que él dice, ¿sabes qué? Este embarque no se puede ir a esta hora. Vamos a imaginarnos, mi empresa es una manufacturera de celulares de última generación, de alta gama. Mi embarque, ¿cuánto creen que pueda llegar a valer? No sé si tienen alguien idea, pero de una manera conservadora yo les diría $5 millones. Imagínense la cantidad del valor de ese bien. ¿Ustedes creen que no será un posible objetivo de la delincuencia? Y que yo lo diga, no, ¿sabes qué? Pues hasta que terminen aquí de empacar, ese se va a ir el embarque. Y digo, oye, pero a las 3 de la mañana no me parece que sea un horario muy correcto. Y sobre todo si mi ruta, que yo ya revisé, pues está de riesgo. ¿Sí? Porque son todos los puntos que vamos a tener que ir viendo, ¿no?
Dentro de la cadena de suministro tenemos que tener bien presente que las cadenas de suministro son dinámicas y eso lo quiero trasladar a mi análisis de riesgos. Mi análisis de riesgos no es un documento que voy a llenar para cumplir con el requisito de la autoridad, que en muchas de las ocasiones es lo que se hace. O sea, la autoridad me requiere, autoridad, llámese SAT, ¿sí? Llámese operador económico autorizado o llámese CITIPAT, me requiere que yo presente un análisis de riesgos. Pero nunca le ponemos atención a lo que yo le diría las letras chiquitas del análisis de riesgos, ¿sí? Porque no sé si alguien recuerda y tenga ya algún antecedente de lo que es el análisis de riesgos y tenga presente que dice que se debe de realizar una vez al año. Pero hasta ahí nosotros seguimos leyendo, o sea, más adelante ya no leemos. Decimos, yo con que haga uno una vez al año ya la hice. Y resulta de que cuando continuamos la lectura dice, o según lo dicten las circunstancias. Y ustedes díganme, ¿qué circunstancia tenemos el día de hoy en el país? Ya no quiero hablar de que si es en Nuevo Laredo, que si es en Michoacán o que si es en Mérida. Y a lo mejor nos tenemos que ir, oye, ¿cuál es la situación en el mundo al día de hoy? ¿Está cambiando todos los días? ¿Recuerdan lo que nos dijeron cuando empezó la pandemia? No, hombre, en 2, 3 meses ya estamos fuera. ¿Sí? Y ahora resulta de que pues ya está la vacuna, todos estamos muy alegres y alguien nos dice, oye, pero ya salió, ya mutó el virus, ya es otro. Entonces, o sea, todo está cambiando siempre. Igual tenemos que trasladar esos cambios a nuestra cadena de suministro, porque la pandemia nos está afectando a todos. O sea, ustedes van a decir, oye, espérame, estamos hablando de un análisis de riesgo de CITIPAD, yo tengo que ver que si mi camión, que si, sí, pero toda la cadena de suministro, en toda la cadena participamos las personas y las personas somos las que estamos siendo vulnerables a ese virus. Sí. ¿Qué buscamos con una administración del riesgo? O sea, ¿por qué es importante? O sea, y es aquí donde yo quiero compartirles mi idea de lo que es el análisis de riesgos. O sea, ¿por qué creo que debemos de darle una importancia mayor a la que muchas personas le han dado? Porque de la correcta administración de los riesgos que la operación del negocio de mi empresa tenga, yo voy a tener entonces ese retorno de inversión de lo que yo destiné a la protección y la administración de los riesgos. Fíjense, o sea, puedo tener mejores compras si yo administro bien el riesgo. Reducción en tarifas de seguros, o sea, inmediatamente, a la hora que yo empiezo a dejar de tener siniestros, a la hora que yo empiezo a presentarle mi certificación de OEA o de CITIPAD a la aseguradora, son elementos para que yo pueda negociar una mejor prima. No sé si alguien ya lo ha hecho, pero tómenlo en cuenta. Sí, también mejoramos el uso personal, podemos tener una contención de crisis porque pues no estamos exentos tampoco a que ocurra algo, ¿sí? Y entonces también podemos tener ahorros porque se preserva el valor de la empresa, ¿sí? No sé si alguien ha analizado, por ejemplo, el riesgo del prestigio de la empresa. Normalmente muchos no lo ven, ¿sí? Pero, ¿qué puede llegar a pasar cuando el riesgo está afectando mi prestigio? Y hay varias técnicas que podemos utilizar. Y miren, yo diría que la piedra angular de cualquier administración de riesgos y del análisis está en la identificación. Si no soy capaz de identificar el riesgo, pues ahora sí que me voy a tener que atener a las consecuencias. Porque, pues es que yo no sabía, es que yo no me imaginé que eso podía ocurrir. Y es por eso que necesitamos que en la administración de los riesgos participe toda la gente que está en el área productiva, en el área contable, en el área de tecnologías de la información, ¿sí? Porque todos tienen dominio de sus áreas. Y a la hora que planteamos un riesgo, oye,
¿Tú crees que podría entrar un hacker a mi sistema? Sí. Ahorita, díganme ustedes, cuando yo les puedo decir, yo dentro de mis auditorías de CITIPAD, pues he sabido de las empresas que han tenido ese tipo de situación, porque no habíamos contemplado ese posible riesgo. Y ahora está peor, porque todo el mundo en casa, y tienen que usar el internet de la casa, la computadora de la casa, porque no todos estaban preparados para tener su computadora con VPNs. Y bueno, para la administración del riesgo hay que hacer una interacción. ¿Entre quiénes? Entre los objetivos de la empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que yo digo que debe pasar? ¿Qué es lo que espero que pase? Pero luego la incertidumbre es lo que puede pasar, o sea, si va a ocurrir o no va a ocurrir. Y esto, el análisis de riesgos, yo tengo que llevarlo a toda mi cadena de suministro. Y si ven, aquí tenemos relación con proveedores, con clientes. Y nada más para mencionar lo principal, ¿no? ¿Sí? Dentro de la compañía yo tengo riesgos operativos, técnicos, financieros, legales, ambientales, laborales, ¿sí? Algunos no los ven. Yo sobre todo me he dado cuenta que algunas empresas tienen una interpretación distinta de lo que son los riesgos. En alguna ocasión me tocó hacer una auditoría en una empresa que manufactura precisamente celulares. ¿Sí? Ellos son europeos. Ustedes saben que los europeos tienen mmm, dentro de sus países reglamentaciones en las que le dan, yo diría que el beneficio de la confianza a la otra persona, completamente. A mí me llamaba la atención que las personas no traían zapato de seguridad en el almacén. Y yo veía el montacargas pasando para un lado y para el otro y las tarimas y demás. Y decía, no, es que la persona, él sabe, es su decisión traer zapatilla, ¿sí? O zapato normal. Eso fue en mi primer visita, ¿no? Y yo inmediatamente hice la observación. Al paso del tiempo me entero de que ya todo el mundo trae zapatos de seguridad porque en alguna ocasión ocurrió un accidente. El IMSS dijo, oye, aquí el riesgo es muy alto, tu prima sube. Obviamente tuvo que tomar ahí la decisión ya recursos humanos junto con el área de seguridad e higiene de que, bueno, en Europa tal vez está ocurriendo así por X o Y situaciones, pero aquí en México tenemos que aplicar esto de una manera distinta. Para poder tener la correcta interpretación e identificación de los riesgos, pues tenemos luego que hacer uso de la taxonomía. Y yo me quise auxiliar aquí el diccionario de la Real Academia Española, que yo sé que no todos lo consultamos, ¿sí? Debo decir que yo soy ingeniero, pero mi formación en bachillerato fue muy humanística. Después me fui ahora sí que por las ciencias exactas, pero no perdí la parte humanística y he seguido, o sea, con esas reglas desde hace mucho. Yo diría, ¿saben qué? Desde la primaria, ¿sí? Desde la primaria porque ahí llevábamos una materia que era la de gramática española y teníamos que tener mucha atención en la redacción, en la lectura, en la comprensión, ¿sí? Y pues ahora se han de imaginar que yo, desde que soy dictaminador aduanero en el 93, pues teníamos que leer mucho y de una manera muy puntual para poder entender dónde se clasifica una mercancía. No sé cuántos de ustedes están en el área de importaciones y exportaciones, pero es complicado ese tema de la clasificación, ¿sí? Y todo tiene que ver con lo que yo identifiqué. ¿Y cómo voy a ayudarme a identificar? Bueno, utilizando precisamente la identificación normal que me diría aquí, por ejemplo, la taxonomía. Oye, pues empieza a clasificar. No sé si alguien conoce la ley del impuesto general de importación y exportación, pero tiene una distribución muy lógica en todos y cada uno de sus capítulos. Y comenzamos
¿Con quién creen? Con el reino animal. Y luego entonces decimos, hoy está dividida por los reinos de la naturaleza. Y así continúa y va cambiando luego hasta por ramos de la industria, porque tenemos la industria papelera, la industria textil, la industria del caucho, etcétera, ¿no? Y al final vamos a cuestiones ya más particulares. Cuando usamos la taxonomía, empezamos nosotros en la cuestión, volviendo al tema de los riesgos, a empezar a agrupar los riesgos. Y muchos son, como les decía, socioculturales. El que les decía que pasó en la empresa de celulares europea. Ellos tuvieron que adaptarse a lo que es la cultura mexicana. Hay otros que son políticos, económicos, tecnológicos, los regulatorios y los legales, que son los que obligaron a que la empresa europea se adaptara porque estaba la regulación, ¿sí? Y bueno, hay otros riesgos que tienen que ver con la incertidumbre y con el propio mercado. El mercado me va mandando, o sea, sobre todo cuando yo soy un ente productivo de bienes, ¿no? O de servicios. O sea, el mercado es el que nos mantiene en la línea. Entonces, tenemos que administrar los riesgos y reconocerlos por su origen. Unos van a ser internos y otros van a ser externos. ¿Sí? Entonces decimos, ¿de qué tipo? Oye, pues hay riesgos humanos, ¿no? Hay riesgos que son ocasionados por mis clientes. Hay otros que son ocasionados por mis proveedores. Hay otros que alguien ha visto las pólizas, ¿no? Donde dice el término de los actos de Dios, ¿no? No sé si lo han escuchado, los actos de Dios. ¿Sí? Y se refieren ahí a los desastres naturales, cosas que el ser humano no puede controlar. ¿Sí? Tenemos muchas cuestiones que son netamente del capital humano, que son los errores, incumplimientos que pueden llegar a ocurrir, a veces abusos. Por eso tenemos que reglamentar y por eso tenemos que monitorear. Y luego vamos a revisar, bueno, ¿y con qué frecuencia se están presentando los riesgos? Pues es muy improbable. Ok, entonces diríamos, pues no lo tenemos que considerar. Bueno, y luego, ¿qué tanto me afecta? Si eso pasa, ¿es insignificante, es moderado, es fuerte o es muy significante? Hablando también de la taxonomía ahora por los elementos, diríamos, oye, ¿es por mis suministros? ¿Tengo proveedores clave? ¿Qué pasa si ese proveedor clave tiene un riesgo y de repente no me puede suministrar? ¿Ustedes recuerdan las bolsas de aire de una empresa? Sí, sí recuerdan, supieron de eso, o sea que de repente hubo un recall porque empezaron a fallar las bolsas de aire en los automóviles. Entonces, tú ya no podías comprar a esa empresa las bolsas de aire porque había un riesgo. Entonces, tenemos que ir viendo muchas cosas, ¿no? Hay riesgos que a veces no los tomamos en cuenta, pero tienen que ver con el control. O sea, ¿qué tanto yo estoy controlando? ¿Sí? Y luego les decía los del entorno. O sea, hay muchos que son de la política. ¿Sí? Hemos visto en los últimos tiempos, estamos teniendo muchos eventos políticos, sociales, que afectan nuestra cadena de suministro. No sé si alguien está por aquí, por el lado del norte y exporta por Laredo, ¿sí? Y supieron del cambio que hubo en una regulación de la aduana de los Estados Unidos, donde dijo, oye, las empresas de transporte que no están certificadas en CITIPAT y vayan con un tractocamión a recoger una caja del lado americano, pero no están certificados en CITIPAT, no pueden cruzar por Laredo, Texas. Bueno, no por el puente 3 nuestro, ¿sí? Dice, les vamos a dar una vía, pero tienen que irse por la aduana de Colombia. ¿Alguien supo de eso? ¿Sí? ¿Y cómo trastornó entonces tu logística? Porque hubo personas, transportistas, que bloquearon ese acceso.
Si ustedes quieren, no fue las 24 horas, pero ya trastornó todo tu programa. Y ustedes saben, ahorita en la actualidad, todos los clientes están trabajando sobre el asunto del just in time. Ellos no quieren tener gastos de almacén. ¿Sí? La mercancía que está en almacén me está costando y está parada y es dinero entonces detenido. Hay algunos riesgos que casi nunca les damos importancia. La propiedad intelectual. ¿Alguien supo de una empresa juguetera que le robaron los diseños de un juguete que iba a ser un lanzamiento mundial? En CityPad tenemos mucha información sobre lo que vienen siendo los eventos donde hay un siniestro en una empresa, en la cadena de suministro, y hay una estadística, se dice el 90% de los eventos que ocurren, que afectan a una empresa y que se detectan en la aduana, ¿sí?, fueron ocurridos o generados por una conspiración interna. Ya sea que fue un empleado desleal o que fue un empleado que lo obligaron. Sí, porque no siempre es voluntario. Sí. Todo el problema que está ocurriendo desde hace unos años entre los Estados Unidos y China tiene que ver con la propiedad intelectual. No sé si sabían, o sea, no es que haya sido una negatividad del presidente en turno que dijo, no, pues yo no quiero a los chinos. No es así de simple. A la hora que ellos empezaron a dar cuenta, había muchos robos de propiedad intelectual y con diversas técnicas que utilizaron. Se utilizó hasta lo que es el intercambio de estudiantes. Ustedes saben que eso es algo que, pues, todos tenemos una confianza, ¿no? En un estudiante que viene a hacer unas prácticas, viene a aprender, pero en el caso de ellos, tenían una misión y la misión era extraer la propiedad intelectual. ¿Qué otra cosa nos puede pasar cuando no estamos tomándolo como una parte del riesgo? Publicidades negativas para la marca. ¿Alguien ha sabido de alguna empresa que tiene un decomiso por drogas en la aduana de Laredo, en la aduana de Nogales, en la aduana de FAR? ¿Sí? ¿Y qué pasa con el cliente? El cliente dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar con esa empresa porque a mí me está arrastrando también su referencia. Y luego los daños del entorno, al medio ambiente. ¿Sí? Por eso hemos visto ahora que hay muchas empresas que están apostando por la tecnología LED. O sea, yo he visto cada vez en más empresas que dicen, oye, pues yo estoy poniendo mi granito de arena consumiendo menos energía eléctrica, que mucha de ella es de origen de la quema del carbono. ¿Sí? Y hay otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con corrupción. Hay una metodología general para la administración de riesgos. Entonces dice, primero tenemos que hacer pues un plan de gestión de riesgos. O sea, yo diría que el análisis de riesgos a veces nada más interpretamos que tiene que ser la identificación de los riesgos y yo los pondero, les pongo este es alto, este es medio, este es bajo y ya terminé. Pero no, ahí no termina. Tengo que elaborar un plan de respuesta. ¿Qué voy a hacer si eso sucede? ¿A quién le voy a llamar? ¿Quién va a dar respuesta si es algo que tiene que ser hasta la opinión pública? ¿Sí? Y luego tengo que hacer un monitoreo para saber que mi plan de respuesta fue el correcto. Ustedes saben que por la aduana de Colombia tradicionalmente ha cruzado el uranio radioactivo hacia la planta de Laguna Verde. ¿Ustedes creen que la aduana, el día que va a haber esa importación, está trabajando normal? No. La aduana es
prácticamente tomada por la milicia desde un día antes. Ellos hacen su revisión hasta por debajo de las alfombras, los botes de basura y demás, y ellos se apoderan de toda la administración de la aduana. Y bueno, se hace una atención especial. Es una de las veces en las que la gente aduanal está presente ahí en el despacho, ¿sí? Está también el administrador de la aduana y hay un resguardo de policía federal, está escoltando a los camiones. El camión lleva un camión de repuesto. Si el camión que va arrastrando la caja se descompone, tan fácil que lo único que hacen es desenganchar y el camión de repuesto se lo lleva. Y ahí mismo está medicina preventiva, haciendo antidoping a los choferes para ver que todos estén en las condiciones del 100%. O sea, esos son los planes de respuesta, ¿no? Aparte, las aduanas, o sea, no por todas las aduanas puede pasar el uranio. O sea, no todas las aduanas tienen la habilitación para hacer operaciones de lo que le llamamos las sustancias peligrosas. En el caso de Colombia, pues tiene todo un cuerpo de bomberos y de atención de emergencias, de protección civil, ahí dentro de la aduana. Entonces, les decía, tenemos que hacer en el plan de gestión de riesgos, pues darle un contenido, especificar el alcance de la administración, priorizar la atención que se le dará al tema y hasta dónde puedo tolerar el riesgo, ¿sí? Y nombrar a un representante de administrarlo y formalizar todo con una metodología estándar. Y yo vuelvo a insistir, mis riesgos están cambiando todos los días. Mi administración de riesgos tiene que ser dinámica, no cumplir solamente con el requisito de que una vez al año. Yo tengo que estar monitoreando todos los días. Y así voy a tener, pues ahora sí que una posibilidad de asegurar que los ingresos que tiene la empresa no se vean interrumpidos, ¿sí? La imagen no se vea dañada, de la imagen de la empresa, que no tengamos problemas legales porque no cumplí, ¿sí? Y hay muchas formas de incumplir y hay muchos temas que tenemos que analizar. Y defendemos pues los márgenes de ganancia. O sea, fíjense, muchas empresas de lo que vimos cuando comenzó la pandemia no tenían identificada la posibilidad de un virus como el COVID-19. ¿Qué pasó? Sus márgenes de ganancia se redujeron porque, hablando ya de la administración del riesgo, tuvieron que hacer un fast track de análisis de riesgos y ver cómo vamos a mitigar los problemas. Y entonces todo eso modificó mi infraestructura a veces, ¿no? Hay empresas aquí en Monterrey que a partir de ahí la política es puertas abiertas. El área de las naves industriales está ventilada, ¿sí? No, las personas que entran a un edificio no tienen la necesidad de agarrar una manija porque puede contaminarse la mano de esa persona. Entonces, por eso también están abiertas. O sea, muchísimos controles y facilidades para evitar que la gente se viera contaminada ante este riesgo que tenemos de la pandemia. Pero las empresas que no estaban preparadas, ¿sí? Pues algunas han cerrado, ¿sí? Las que no pudieron resistir, porque sus márgenes de ganancia pues ya no eran los que ellos habían estimado y no tenían un margen, un colchón para dónde hacerse. Y yo esta administración de riesgos, o sea, la tengo que ver con mis proveedores, con mis redes de distribución, con mis clientes. Estos porcentajes que ven aquí en esta tabla son, bueno, yo le solicito que mi proveedor tenga un análisis de riesgos. El 46% de las empresas que respondieron a esta encuesta son los que dijeron que sí lo tenían. Oye, en mis redes de distribución, ¿también les solicito yo un análisis de riesgos? A mis clientes,
Normalmente con los clientes sé yo por qué ese porcentaje es tan bajo. Al cliente luego no lo queremos molestar, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, pero si yo puedo presentar el argumento de una manera gentil, ellos van a comprender que nos estamos cuidando ambos. ¿Sí? O sea, el cliente tampoco quiere que que su proveedor se vea afectado, ¿no? Porque también interrumpimos su cadena. Y el 39% de las empresas encuestadas dijeron pues que no tenían ninguna solicitud hacia nadie. ¿Y quiénes me piden a mí que yo tenga un plan de gestión de riesgos? De las encuestas dijeron, mis proveedores me lo piden en un 17%. Si se fijan, mis clientes me lo piden en un 38%. Sobre todo en industria automotriz. O sea, industria automotriz es uno de los más exigentes, industria aeroespacial, ¿sí? La industria médica también es exigente. Y bueno, son estos factores que tenemos que tomar en cuenta. Estos dos autores sostienen que hay preferencias inherentes a las organizaciones, hablando de claridad, certeza y perfección. Es lo que piden las organizaciones. Pero cuando nos metemos al aspecto de las relaciones humanas, es ahí donde se vuelve complejo, ¿sí? Porque empieza a haber ambigüedad, hay algo de incertidumbre y pudiera llegar a haber imperfección. Entonces, lo que tenemos que buscar es el balance entre ambas cosas. De hecho, cuando ocurre algún incidente en una empresa, normalmente alguien dice, es que pasó tal falla en el alumbrado. Les voy a decir, la delincuencia organizada, si quiere atacar un objetivo, lo primero que hace es quitarle su energía eléctrica. Y ellos saben dónde están esas partes. Y a mí me sorprende que yo voy a una empresa, hago una auditoría y los tableros de control no están protegidos, no tienen candados. Yo tengo que ver que eso es un riesgo. Y decimos que el riesgo es la incertidumbre de un impacto que puede tener, perdón, de un evento que puede tener un impacto positivo o negativo sobre cualquier actividad. Y el proceso de administración. O sea, los riesgos siempre van a estar presentes. Tenemos que saber administrarlos. Y es el proceso de identificar y de mitigarlo. Lo que no queremos es que el riesgo nos caiga encima, ¿no? Aquí está de una forma y gráfica y los mismos pasos que hemos estado hablando desde el principio. Que hay que planear la administración del riesgo, identificar los riesgos, analizarlos en la cuestión cualitativa, cuantitativamente también, y planear una respuesta. El monitoreo y el control de los riesgos. No sé si alguien recuerda aquí en más o menos 2008, Nuevo León, que empezamos a tener muchos problemas con delincuencia organizada y que había bloqueos en los caminos, ¿sí? Y empezó a haber tiroteos también. Y pues no teníamos tampoco contemplado el riesgo de que pudiera verse afectada la vida de los trabajadores. Y en el transporte llegó a ocurrir, ¿sí? Porque luego, pues, los camiones que transportaban al personal, los choferes no tenían esta preparación de cómo evadir, ¿sí? un posible riesgo de ataque. Y a lo mejor no era contra ellos, simplemente que se pusieron en medio. Y tenemos que hacer que la administración de riesgos sea nuestro día a día. No es algo que podemos dejar a de que el año que entra me toca hacer la revisión. Tiene que ser todos los días. No sé cuántos de nosotros
aunque no queremos escuchar noticias negativas porque eso pudiera llegar a afectar nuestro optimismo, pues tenemos que considerar que pues es parte de nuestro trabajo el estar informados para poder tomar yo una decisión. Fíjense, desde cosas tan simples como saber si hoy está lloviendo o qué tanto frío está haciendo. Los que tenemos una cierta experiencia en carretera, porque les puedo decir, yo he manejado en muchas partes del país. Sabemos que cuando hay un señalamiento en carretera, de esos amarillos que luego nos señalan allí una flechita a la izquierda o a la derecha, si el señalamiento lo veo como que está manchado, como de lodo, a la mitad del señalamiento, hay hielo en la pista. Traigo riesgo de un patinaje, ¿no? De una volcadura, de algo, si yo no voy observando las señales. ¿Sí? Ustedes saben que aquí el tramo que tenemos, Saltillo-Monterrey, es de riesgo, sobre todo en las mañanas, ¿no? O en las noches, por la niebla y por el hielo que pudiera haber en épocas de frío y lluvia, ¿no? Entonces, tenemos que anticiparnos identificando los riesgos de mis propias actividades. Y yo digo de mis propias porque eso lo tiene que hacer cada quien en su propia área. A lo mejor habrá alguien que sea el que recopila toda esa información y ya lo llevamos a un documento, ¿no? Pero tenemos que recabar toda esa información con cada área. Les puedo decir que a veces hay riesgos que no los sabemos detectar. Como ejemplo, les puedo decir, en una empresa muy grande me tocó ver que la aseguradora dijo, yo te puedo asegurar todos tus bienes de la compañía y el producto que está en tus almacenes, siempre y cuando instales un sistema de control de incendios. Suena lógico, ¿no? O sea, si queremos que una aseguradora nos proteja, pues él va a decir, pues sí, pero instala esto, porque si no, entonces mi riesgo para cubrirte el daño es muy alto. Entonces mi prima tendría que ser demasiado alta. Entonces pidió que se instalara ese sistema, se lo encargaron a una empresa que lo hiciera, pero no le pedimos a tecnologías de la información que participara. Y uno de los rociadores de agua está arriba del SAI de cómputo. No es CO2 el que va a aventar ese rociador. O sea, tenemos que ver que hoy, ¿sabes qué? Pues sí, aquí puede haber un riesgo de incendio, pero necesito CO2 u otro líquido que me apague el fuego si es que lo hubiera. Por eso necesitamos que todos participemos. No sé si fui objetivo con este ejemplo, o sea, es por eso que es importante la participación de cada una de las empresas que está, perdón, de las personas que participan allí en la empresa. Y tenemos que considerar las amenazas, las oportunidades y luego dejar bien identificados quiénes son los propietarios de las actividades de cada riesgo. Esto es algo que ya lo habíamos contemplado, ¿sí? Y el análisis me debe de llevar a una toma de decisiones para implementar esta administración del riesgos y decir el alcance y qué dimensiones va a tener. Y vuelve aquí a repetir, todas las partes interesadas deben estar involucradas, ¿sí? Yo no puedo tomar decisiones sin que participe cada una de las áreas. Y luego tenemos que ir a hacer consideraciones de pues, programar, o sea, sabemos, por ejemplo, que en la época de lluvias tenemos ciertos riesgos en el transporte, ¿sí? ¿Y cuál es el costo del riesgo? ¿Cuál es el riesgo en mi calidad? O sea, hay muchísimas cosas. Si me meto yo nada más a pensar, por ejemplo, en el transporte, la época de lluvias es una época difícil porque además el manejo en carretera se vuelve complicado
porque en las carreteras, pues no, ustedes saben que no tenemos puras autopistas, ¿verdad? Entonces hay muchos baches y cosas que se presentan. ¿Y eso qué puede llegar a afectar? Mi mercancía, porque el camión va a brincar, cosa que yo no tenía contemplado que sucediera. Y si no traigo sujetadores para la mercancía, pues la mercancía se va a caer. Y si se cae, se ladea, se daña, no sé, hay muchas cosas. El alcance del riesgo y bien el riesgo de todos los recursos. Y el principal, o sea, el cliente me va a decir, ¿sabes qué? Esa mercancía yo no te la acepto, me vas a tener que traer otra y tú me la pagas esta que está dañada. Yo aquí quisiera hablar de que un análisis con una lista de comprobación es importante, pero no debo darle a todas las personas nada más una lista y que ya con eso se hicieron expertos en análisis de riesgos. Porque a veces es lo que ocurre. Si tú nada más ponle sí o no. Y así es como hacemos el análisis y no es un análisis profundo ni hecho por especialistas. Ok, yo sé que a lo mejor nosotros no todos somos especialistas, pero vamos a tener que ir aprendiendo. Hace tiempo, en las carreras de comercio internacional, CityPad y operador económico autorizado, pues no eran considerados como parte de la currícula de la carrera. No formaban parte de los planes de negocios. Ahora es obligado. Sí. De hecho, todos los países que formamos parte de la Organización Mundial de Aduanas, firmamos un acuerdo para implementar los sistemas de seguridad de la cadena de suministro. Es lo que globalmente le llamamos el operador económico autorizado, que es el nombre que adoptó después también el SAT, pero el SAT inició con 3 nombres diferentes antes, como que cada sexenio cambiaban de nombre. Tenemos que hacer un proceso que tenga un análisis cualitativo del riesgo, y esto consiste en evaluar cuál es el impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos que yo identifiqué. Y esta es una aproximación inicial que no refleja con rigor el análisis detallado del objetivo, pero es muy aproximado. Miren, aquí aparece una matriz que luego algunos usan. No es exactamente la que se usa en CityPad, pero este sí nos da una idea muy, muy alta y muy parecida a lo que es el análisis de los 5 pasos. Sí, donde aquí ve, por ejemplo, aquí está hablando del área de informática y dice que si tengo algún riesgo en mi servidor, sí, y luego dice qué impacto pudiera tener, pues un impacto nivel 4 con una probabilidad 3. La posibilidad dice, pues sí, sí es posible y la consecuencia sería muy alta. Bueno, alta. O sea, aquí habla de un valor alto, pero si se fijan, acá cuando dice, oye, si no tengo el no break, ¿sí? Es muy alto. ¿Sí? Porque si se va a la energía eléctrica, pues no sé cómo va a trabajar una computadora que no tiene un respaldo de baterías. Ahí hay algunas técnicas. Ahí hay algunas técnicas del análisis cualitativo de los riesgos, ¿sí? Aquí habla otra vez de que un plan de respuesta me elimina las amenazas, mitiga el impacto de la amenaza, y el plan de contingencia es algo que yo debo tener si es que el riesgo se presenta. Y también tener un plan de retirada, saber en qué momento yo ya no voy a enfrentar el riesgo. ¿Sí? Entonces, a los riesgos los evito, los transfiero, los mitigo o los acepto. Esas son las posibilidades. Y si tengo oportunidades o fortalezas, pues tengo que explotarla, compartirla o mejorarla. Es por eso que
los clientes y algunos proveedores nos piden los planes de respuesta y los planes de análisis de riesgos, cómo los enfrento, porque ellos quisieran conocer cómo estamos nosotros y ayudarnos a mejorar nuestro propio sistema. El monitoreo nos permite hacer un reanálisis del riesgo, ¿sí? Y las auditorías del riesgo, pues, nos ayudan a evaluar la efectividad de la respuesta, del plan de respuestas. Y ver el análisis de las tendencias. O sea, por ejemplo, ahorita aquí yo pudiera mencionar el examen antidoping. ¿Por qué hacemos el examen antidoping? Pues porque tenemos el riesgo que a lo mejor alguien de las personas que se incorporan a la empresa pudiera tener una adicción. Y una adicción que nos pudiera generar luego problemas. Entonces, pues se hace el análisis del antidoping. Antes se pedía solamente de 3 reactivos. A la hora que se fue monitoreando el desempeño, dijeron, oye, ¿sabes qué? Necesitamos de 5, de 6. Ahora me está preocupando esta otra droga. Y, por ejemplo, ahorita han escuchado del fentanilo. Sí, tenemos problemas con el fentanilo porque es una droga muy barata que produce una gran euforia. Entonces, se ha incrementado el consumo de eso y del cristal. Y es algo que queremos estar monitoreando las tendencias para ver entonces cómo mitigamos los riesgos. ¿Y cuáles son los beneficios? Cuando yo monitoreo los riesgos y hago un plan de gestión, hago un uso más efectivo de los recursos. Promovemos la mejora continua, disminuimos los fallos y nos permite también tener una planeación estratégica de negocios. Y hay muchísimos más beneficios, ¿sí? Porque también nos da tranquilidad. Miren, yo de lo que sé, por ejemplo, las áreas de logística, importaciones, exportaciones, son las personas que están siempre en un alto estrés. Eso no me parece que sea el nivel que quisiéramos tener en estas áreas. Si yo llevo a cabo un plan de mitigación de riesgos, mi estrés tiene que disminuir porque tengo más controles, porque más personas están participando en mitigar esos riesgos. Voy a ver de una manera muy sencilla. Otra vez, ¿se acuerdan que comenzamos? Dice, una vez al año como mínimo se debe hacer una evaluación según CITIPAC. Pero hasta aquí nos quedamos leyendo, nada más de una vez al año. Cuando dice según lo dicten las circunstancias, ya nadie lo leyó. Y dice, por ejemplo, durante periodos de alto estado de alerta, ustedes díganme, ¿este será un alto estado de alerta o no? El que estamos viviendo al día de hoy. Si hay infracciones, si hay incidentes de seguridad o si hay otros incidentes que no me ocurrieron a mí, pero le ocurrieron a otros, ¿sí? Y que yo deba de tomar entonces medidas, ¿no? Tenemos que generar entonces un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento donde ya nos puntualice qué es lo que yo voy a hacer. Y este texto que ustedes ven lo tomé de un procedimiento que hicimos, ¿sí? Que si se fijan es tomar las consideraciones o los ordenamientos que nos estaba dando CITIPAC para llevarlo a un procedimiento. Y los procedimientos, ¿para qué están hechos? Para que los sigamos. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí damos una información general en el procedimiento, donde dice, tenemos que identificar riesgos individuales para situaciones de alto riesgo. Y el plan del CBP, que es el proceso que pide CITIPAC, le llama de 5 pasos por lo siguiente. Dice, tienes que hacer un mapeo del flujo de la carga e identificar a todos tus socios de negocios.
Entonces, ¿a quiénes identificas? A mis proveedores de insumos, ¿sí? A mi transportista de esos insumos, a mi agente aduanal, ¿sí? A mis bodegas, si es que yo estoy usando bodegas. Y en el caso de la exportación, también a mi transportista de exportación, a mi agente aduanal, a mi empresa de seguridad privada, que normalmente todo el mundo tiene una empresa de seguridad privada. Algunos otros tienen su propio sistema de seguridad, pero creo que son los menos, ¿sí? Y entonces yo identificar cada uno de los eslabones de la cadena de suministro en mi análisis de riesgos. Y entonces llevar a cabo evaluaciones de la amenaza, la vulnerabilidad y ante ello preparar un plan de acción y documentar cómo se realizan las evaluaciones. Ese es el paso número 5. Y el mapeo aquí nos está diciendo cómo se realiza. Dice identificando los productos, los lugares, los modos de transporte y los socios. Desde origen hasta destino. No tengo que dejar un punto fuera. Y les voy a decir, hay quienes consideran dentro de estos puntos, en los tramos largos de carretera, tenemos un autorizado eventualmente un parador a donde el chofer puede llegar a detenerse, a tomar un café, a comer, a estirar las piernas, a ir al baño, ¿sí? Y entonces yo también reviso las condiciones de seguridad de ese sitio, si es mi sitio que voy a decir como el autorizado, ¿no? Entonces le decía los productos, los lugares, los modos de transporte y quiénes son los asociados. Entonces aquí habla fabricantes, instalaciones, operadores logísticos, transportistas, de todo tipo, ¿no? Dice aéreo, marítimo, en camión, en tren, agente aduanal y otros. Hacer el análisis de las amenazas. Y a cada elemento que yo identifique en el paso 1 del mapa, lo debo de revisar y asignar una calificación de riesgo. Mucho de eso, de esa información la vamos a poder buscar por medio de internet, organismos policiales, de comercio, organizaciones de seguridad, cámaras industriales, ¿sí? Que son los que tienen luego las estadísticas. ¿Y contra qué vamos a revisar? Bueno, ¿tenemos actividades terroristas en México? ¿Consideramos que existen o no? La información oficial es que no hay. Si hay contrabandos de mercancías o contrabandos de personas o si hay delincuencia organizada. Yo personalmente creo que todo eso está existiendo en nuestro país. Entonces tenemos que asignarle niveles de riesgo y calificar cada uno de esos procesos. Y luego ver la vulnerabilidad. Dentro de la vulnerabilidad yo digo, bueno, es un socio que está certificado en Citipad, me tiene que dar un grado de confianza. ¿Sí? Es una empresa que ya fue revisada por la aduana de Estados Unidos y la aduana le dio un aval. ¿Sí? Pero yo también puedo generar cuestionarios de seguridad para ver esa vulnerabilidad o visitarlo, ¿sí? Y revisar en base a los estándares de Citipad o del operador económico autorizado. Y después de que las evaluaciones se han realizado, prepararemos un plan de acciones correctivas de todo lo que encontramos, ¿sí? O sea, cómo se van a mitigar los riesgos que se identifican para cada socio ahí identificado. Y este procedimiento, junto con otros del programa de Citipad, nos sirve para saber cómo se abordó el tema de la evaluación de riesgos y cómo estamos gestionándolos. ¿Qué es lo que queremos evitar? Fíjense estos índices. Dice, ahí bajan el valor de las acciones en un 25% de empresas que han tenido una contaminación de embarques que se detectó en la aduana. Las acciones bajaron.
¿sí? Y luego reducen sus ingresos porque obviamente redujeron sus ventas. Los clientes que tenían, varios de ellos decidieron buscar por otro lado. Y sus costos también aumentaron en un porcentaje alto. Yo les puedo decir que a mí me ha tocado trabajar en zonas de alto riesgo donde están algunas maquiladoras que me han dicho, ingeniero, usted no me diga que no. Si quiere, cóbreme un poco más, pero es que nadie quiere venir. El riesgo aquí en esta comunidad es alto y ninguno de los consultores quiere venir. Entonces, bueno, hacemos un plan de seguridad y aceptamos el proyecto. Con esta filmina cerramos esta presentación, ya se nos acabó el tiempo, pero miren, yo quise poner ese tigre porque el tigre es en, en el reino animal el depredador más astuto, más efectivo de la naturaleza. Y la delincuencia es igual que ese tigre. Pero fíjense, ese tigre, a pesar de ser como es, él también busca objetivos fáciles. En la naturaleza, él busca un animal enfermo, un crío, ¿sí? O un viejo, que son los que tiene él, a pesar de todo su poderío, son los que tiene más posibilidad de éxito. La delincuencia trabaja igual. Si nosotros no implementamos sistemas que nos protejan, si no hacemos un análisis de riesgo correcto, pues vamos a ser una presa para ellos. Nos pueden elegir porque ellos observan, ellos están anticipándose a nosotros. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero ellos ya hicieron su análisis de riesgos con la empresa. ¿Sí? Y bueno, con esto les quiero invitar a que adopten las mejores prácticas de seguridad de CityPad y del operador económico autorizado. Vamos a tener, creo, unas preguntas y respuestas que nos las van a enviar vía chat. No sé si ya están por ahí. Y bueno, yo quisiera, Gilberto, a ver si tú me puedes dar luz de cómo vamos a seguir con esto. Sí, ahí en el chat, no sé si ya te aparezcan las preguntas que hayan hecho los participantes. A ver. O si gustan abrir el micrófono y preguntar directamente a Gerardo, si tienen alguna duda al respecto.